Okay. Para conocerlo, porque la verdad es que es primera vez que le voy a impartir Sí, la asignatura. Es reingreso. no, yo soy siempre he estado pues como alumno activo. Sí, no sé por qué la verdad no me había tocado casi nunca. Sí. No ¿Qué sé cuánto grupo es el tiempo suyo? tiene. ¿Sus compañeros? Ah, bueno, no sé si conoce a Francela, a Beatriz, con las que vamos juntos, Edith, Beatriz, Francela ahorita, Torino. sí, Ajá, Francela le di Derecho Internacional. Mm, es que yo estoy más adelantado que ellos. La verdad que estas clases me habían quedado rezagadas porque yo notarial me paró todas estas clases, intento registrarlas, entonces ahorita las estoy sacando y ahorita estoy terminando práctica notarial y esta de registrar para poder ya graduarme ahorita. con razón. Yo le di esta clase en los cuatrimestres. No, no, nunca. Bueno, Gustavo, pues, yo soy Paola Pérez. Voy a estar con usted durante esta tutoría. Bueno, no sé si es primera vez que llevo una tutoría. ¿Primera vez? Sí, sí, Ok. es primera vez de hecho. Bueno, no sé si lleva otra o solamente esta. Lleva otra. Solamente, no, Solamente esta. solamente esta, sí. Es Ok, la primera entonces y la profesora, bueno, me imagino que le explicó, ¿verdad? Cómo es el mecanismo que vamos a utilizar en esta tutoría. Pero básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Son 7 encuentros, ¿verdad? 7 encuentros. 6 de los 7 encuentros son clases sincrónicas, o sea, que nos vamos a estar conectando 6 encuentros. El último encuentro, que es el número 7, ese día es su examen. Por lo general, pues los exámenes se suben a la plataforma, usted lo descarga, usted lo contesta, o ya sea que lo descarga o lo conteste en plataforma, pero eso se hace en la sesión 7. Entonces, la manera o el sistema de evaluación, Gustavo, va a ser el siguiente. Vamos a acumular 50 puntos y el examen va a tener un puntaje de 50. Estos 50 puntos los vamos a acumular en las primeras 6 sesiones. Es decir, a partir del día de hoy, no sé si usted ya entró al repositorio de la tutoría, a partir del día de hoy usted ya lleva una tarea. Entonces, la tarea de la sesión 1 y la tarea de la sesión 2, el puntaje es de 5, o sea, el valor es de 5 puntos. Ahí tenemos 10. La sesión 3, la sesión 4, la sesión 5 y la sesión 6, ahí las tareas van a tener un valor de 10 puntos. Entonces, con eso nosotros completamos los 50 puntos de acumulado. En la sesión 7 usted va a realizar su examen y eso va a tener un puntaje de 50 y con eso completamos el 100%. Ya sabe, ¿verdad? Que la nota mínima para considerarse que usted se aplazó o no se aplazó, pues el 70. O sea, si usted tiene más de 70, usted pasa su tutoría en cuanto a eso. voy por el 100. Va por el 100, ¿verdad? Aquí todo el Voy por mundo, el 100. bueno, en Siento, este caso siento que sí. usted tiene 100, ahí lo que le queda es mantener su 100, ¿verdad? ¿Cómo lo va a mantener? Pues con las participaciones, con las tareas. Va a haber un momento, o sea, a pesar de que la clase es meramente en línea, ¿verdad? Pero va a haber un momento en que usted, por ejemplo, va a hacer exposición, va a hacer Oh, defensa. Entonces, o sea, que no ok. solamente es que me va a estar escuchando hablar. Sí, yo sé que el contenido es bastante, ¿verdad? De hecho, registral es una materia bastante, hay bastante contenido. Sin embargo, pues lo vamos a hacer de esta manera para que no solamente me escuche hablar.
soy bien Ok. preguntona, así que no se sorprenda que le iba preguntando, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted qué considera esto? ¿Qué le parece esto? ¿Por qué? Porque así me gusta explicar, pero también me gusta que las personas pregunten y hablen y den su punto de vista para que sea un poco más dinámico y menos aburrido. Me parece bien, me parece. O pregunta, solo para irlo conociendo un poco más. Eh, bueno, me dice que ella está pues, básicamente por salir de la carrera, está con un pie afuera y uno adentro todavía, ya terminando. Sí. Usted trabaja, me dijo, ¿verdad? Sí, bueno, realmente lo que estoy es de pasante. Mm, Ahorita todavía esperando pues que me contraten ya fijo, pero pues estoy haciendo pasantía en el área jurídica del INS. Ahí estoy, pero pues es trabajo de 8 a 5 normal, no recibo ninguna clase de ayuda ahorita. Entonces, pues sí, me ha tocado un poco duro, pero pues, perseverando para, como le digo, quedar ya fijo. qué bueno, qué bueno. Pues, ojalá, ¿verdad? Pueda quedarse ahí y desempeñar Sí, su carrera en el INS, ¿verdad? Sí, sí. en el INS. Ok. Bueno, Y usted, Gustavo, pues ajá, sí, bueno, soy abogada litigante, pero también soy psicóloga, tengo las dos carreras, abogada y oh, psicóloga, y bueno, de ya hecho, a tengo, mí me llama, bien, ajá, sí, no, que de hecho la psicología siempre me ha llamado la atención y era una como de las primeras opciones. dice que esa es mi segunda carrera. La primera fue Derecho, la segunda fue la Psicología. Siempre sentí como esa conexión entre lo que era la psicología y el derecho como tal. O sea, es una de las carreras que se complementan. No tiene idea Ujú. de cómo se complementan ambos y cómo se pueden utilizar ambos. Fíjese, por ejemplo, en la parte de derecho de familia, se usa mucho lo que es la psicología en el aspecto que se trabaja con familias como tal. Sí, Y, sí, por ejemplo, siempre que hay divorcio, siempre que hay eh, estos tipos de procesos, ¿verdad? En donde están los niños de por medio, siempre se necesita la labor del psicólogo para darle un acompañamiento. Y no tanto eso, sino también la parte ya meramente de todo el proceso, o sea, desde el momento cuando el juez manda a que se le haga una entrevista psicológica, por ejemplo, y ese dictamen se incorpora como un medio de prueba. Entonces, uno como abogado debe tener conocimiento en esta rama de la psicología para poder entender también a esos documentos realizados por especialistas. Entonces, sí, en la materia de familia se complementa mucho esas dos. Siento que ahí es donde más es, veo utilizado. Pues. eso es, digamos, como que se ha enfocado más en familia, entonces. Sí, de hecho, pues, tengo mi especialidad en Derecho de Familia y ya tengo Oh, 3 años de estar en el país. Y también, eh, bueno, ya tengo más de 8 años siendo docente. Tengo 3 de estar en el país. ¿Sí? Ya tengo mi ¿cuánto tiempito ahí. tiene 3, casi 3 años. Casi. en la Univalle? En serio. Sí, sí, por eso Pero fíjese le que yo digo no, que qué raro que no me tocó usted, o sea, que no le he dado, no le he impartido clases, porque yo, por ejemplo, que va a tener conozco a la mayoría de, yo creo que usted no es de la generación del Milton, ¿verdad? O sí, de Milton, no, pero sí lo o conozco a él, a todo ese grupo. Juan Sánchez, También, sí, sí, lo ellos fueron conozco. los últimos ya que yo ya les impartí clases, que ya estaban ya por salir. Sí. Ajá, pero me extraña, va a tener que reclamarle a la profesora Mayra. ¿Qué no Ah, le dio la clase a la profesora Paola? sí, porque fíjese que de todos los que van a salir ahorita con usted, a la mayoría lo conozco, a Daniel, a Danelia, a Sandra, todos ellos, Ajá, sí, y yo, les particular. ¿Quién sabe qué está jugando? No, sí, no, ni en línea. ¿Se acuerda que hubo un momento en que las clases eran virtuales y eran en línea? sí, Ni ujú, ahí coincidimos. ni ahí. Ya veo No, dónde no, vamos no. a coincidir. Pero Y bueno, de hecho que
me extraña Ajá, porque ni siquiera me recuerdo haberla visto en la universidad. Sinceramente no recuerdo haberla visto, sí, ni yo a usted, qué raro, ¿verdad? Sí. seguramente pues, no coincidimos. Bueno, pero aquí estamos y ya vamos a entrar pues, a lo que nos corresponde, ¿verdad? El mundo del derecho digital. Y le hago una pregunta, ya voy a comenzar a preguntar. De todos los Sí. derechos civiles, ¿verdad? La rama del derecho civil, que usted recuerde, o sea, aquí voy involucrando familia, voy involucrando bienes, obligaciones, contratos, sucesiones, de todo eso que usted recuerde. ¿Cuál fue la rama del derecho civil que más le llamó la atención? ¿Y por qué? Pues de hecho que familia, sinceramente fue familia. No sé, me gustó bastante porque lo considero como igual, como más o menos me contaba usted, algo donde se tiene que trabajar mucho directamente con las personas. Hay Sí, bastante acercamiento con ellos y la verdad que eh, no sé, siempre es bonito tratar de ayudar porque la verdad que al final la principal meta de nosotros es ayudarle a las familias. Sí, entonces, y sobre todo, pues, velar por los derechos de los niños, de los hijos. Entonces, esa parte de ahí, pues, me gustó bastante. qué De bueno. hecho, que generalmente el derecho civil casi no es muy, Su fuerte. este, sí, y a la mayoría de los abogados no les gusta mucho, sinceramente. Porque yo le Ah, he qué preguntado bueno. a todo mundo, ¿qué tal civil? ¿Qué tal civil? Y casi todo el mundo me dice, no, ay, no, eso no, eso no. Pero, pues, eso es lo que a mí me gustó, la parte de familia. Bueno, solo para ahora, para fortalecerle un poquito lo que acaba de decir. Si bien es cierto, pues familia, ¿verdad? Forma parte o se desprende de lo que es el mundo del derecho civil, porque recuerde de que antes pues estaba regulado por lo que es en este caso por el Código Civil, que hablaba materias de matrimonio, alimentos, etcétera. Hoy en día, pues, como que ha habido una separación, ¿no? De lo que es el derecho de familia con el mundo del civil, había que algo desde el 2014 Ujú. en nuestro código de familia vigente. Sin embargo, pues, dentro del pensum, ¿verdad? El pensum académico se toma en cuenta, pues, familia como parte de lo que son los derechos, en este caso, pues, derecho civil. Sería lo que antes, por ejemplo, cuando yo estudié derecho, se le conocía como civil uno persona, que era todo el mundo de familia. Mm, Pero hoy pues sí, ha lo he tenido como escuchado. esa autonomía, por así decirlo, en cuanto a ramas del derecho civil. Sin embargo, pues hay que hacer hincapié en eso de que se desprende del derecho civil, el familia se desprende del derecho civil. Sí, de Bien, hecho, del derecho civil se han desprendido otras cosas, como mercantil, por ejemplo. exacto, sí. Sí. Entonces yo le hacía la pregunta que cuál era su rama favorita, porque realmente para el mundo del derecho registral, este mundo que vamos a registrar ahorita, el derecho inmobiliario registral, pues también hay, la dejan de último, por algo en las universidades dejan de último derecho registral, porque no podemos hablar de esto sin haber visto familia, sin haber visto contratos, sin haber visto obligaciones, sin haber visto sucesiones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos estos negocios jurídicos que nacen de estas ramas del derecho civil se van a ver reflejados en el derecho registral. Un ejemplo sencillo. Vamos a poner el ejemplo de contratos. Vengo yo y le digo, Gustavo, quiero venderle mi moto. Bien, usted gusta y me dice, ok, pero yo se la compro. ¿Cuánto me la vende? Se la vendo barata para que se vaya ya. $900, ya, rapidito. Entonces, sí, profesora, ok. ¿Qué es lo que necesitamos? Hacer qué? Una compra-venta. Eso es un contrato Sí. regulado en el Código Civil, ¿verdad? Entonces, ese contrato, la Policía Nacional, como esto estamos hablando de un bien mueble,
lleva su registro vehicular. Ahí donde están todos los antecedentes de esa moto. Si esa moto tenía un dueño anterior, ahora yo y después usted. O sea, eso en cuanto a un bien inmueble. Pero si vengo yo y le digo a Gustavo, yo tengo una finca allá en el kilómetro 30, carretera Vieja León, y se la voy a donar, se la quiero regalar a usted. Usted ni corto ni perezoso, sí, profe, claro que sí, hagamos una donación. ¿Dónde cree usted? ¿Dónde cree usted que usted le va a dar fe pública a ese documento de donación, a esa escritura pública que hicimos? ¿Será que basta con la fe pública del notario? No, sería en el registro de la propiedad, ¿no? Exactamente. Entonces, una de las funciones del registro público que más adelante lo vamos a ver es precisamente el dar esa fe pública de los instrumentos que son llevados al registro. Entonces, ahí comienza un proceso de inscripción, ¿verdad?, de esa donación, y presenta la boleta de ley junto con la escritura pública de transmisión de dominio, y con eso el registrador va a crearle un nuevo asiento. Todo esto lo vamos a estar estudiando en las próximas sesiones, simplemente como una pequeña introducción a lo que vamos a ver en el derecho registral. Bien, vamos a pasar ya al tema del día de hoy. Hoy vamos a ver la unidad número 1. ¿Cómo se llama la unidad? La unidad se llama Introducción y Principios del Derecho Inmobiliario Registral y los sistemas registrales. Ese es el nombre o el título de la sesión número 1. Entonces ahora yo le pregunto, ya que estamos hablando acerca de la fe pública, ¿verdad?, que da el registro, para usted, con sus palabras, de forma sencilla, ¿qué es el derecho inmobiliario registral? Para usted, ¿qué es? Es como lo veníamos hablando, considero que la parte donde pues se da una como fe pública, como que cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de contrato que sea referente a un bien inmueble, pues pueda tener esa como validez, Sí. que sí, esa validez que en realidad pues se realizó correctamente bajo la ley y que pues todo está bien. Sí, así es. Bueno, parte de lo que usted mencionó sí es el derecho registral, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo qué es lo que dice la doctrina respecto a esto, para darle un concepto por un poquito más con lenguaje técnico, por así decirlo. Bien, ¿qué podemos decir? El derecho inmobiliario registral se dice que es un conjunto sistemático de normas. ¿Por qué se dice que es un conjunto sistemático de normas? Porque básicamente quien regula el derecho registral, por así decirlo, es un ordenamiento jurídico. En este caso, pues cuando hablamos de derecho registral, está regulado en primer lugar por el Código Civil, en segundo lugar por la ley de registro público, ¿verdad?, su reglamento, obviamente, y leyes adicionales que trabajan en pro de lo que es el derecho inmobiliario registral. Entonces, podemos decir que el derecho inmobiliario registral es un conjunto sistemático de normas que regulan la inscripción del dominio, que era parte de lo que usted estaba mencionando, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los bienes inmuebles y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Y yo le hacía la pregunta de que si se acordaba cuando mirábamos, por ejemplo, los bienes. Y cuando miramos bienes, a nosotros se nos enseña la parte fundamental sobre la clasificación de los bienes, ¿verdad? Pero también se nos enseña lo que son los derechos reales y lo que son los derechos personales. Entonces, recapitulando un poquito acerca de lo que son los derechos reales, decíamos que los derechos reales son aquellos que recaen sobre qué. ¿Sobre qué recaen? Reales, Ajá. sobre las cosas, si no me equivoco.
Bien, los derechos Sí reales me... recaen sobre los bienes inmuebles. Ah, ok. Ok. ¿Ok? Por eso es que cuando hablamos de derecho inmobiliario registral, perdón, por ley tenemos que hablar de los derechos reales y sobre bienes inmuebles. Al hablar sobre derechos reales también tenemos que hablar de esos efectos que produce un derecho real. Por ejemplo, un derecho real sería el usufructo. ¿Se acuerda de la figura del usufructo? Sí, sí, sí. ¿Qué me puede decir de eso? Un ejemplo donde podamos usar la figura del usufructo que sea aplicable al derecho inmobiliario registral. El, el usufructo, si mal no recuerdo, es tener poder tener el goce, el dominio y No, la dominio no. posesión de un... El Dominio no, goce solo el iba goce y bien. la posesión. Y la posesión. Así es. Mm, más bien, bueno, según lo que dice nuestro Goce Código y uso. Civil, el usufructo es el uso, el goce y el disfrute de la cosa. Así lo conceptualiza el Código Civil. Usufructo es el uso, el goce y el disfrute. Aquí no estamos hablando de dominio ni estamos hablando de posesión. Posesión. Simplemente Ok. estamos hablando del uso, de gozar y de, en este caso, pues de usar, el uso, el goce y el disfrute de Entonces, una cosa. poder Sin hacer un embargo, contrato de arrendamiento. Caber- mmm, ¿Cabría o no? no. Ahora le voy a explicar dónde podemos utilizar el usufructo. Ok. Sin embargo, al ser un derecho que recae sobre un bien inmueble, que para hacer el usufructo tiene que recaer sobre un bien inmueble, por eso se le da la categoría de derecho real. Entonces, un ejemplo donde podemos utilizar el derecho de usufructo. Ejemplo, yo tengo dos hijos, ya soy una mujer de 60 años, estoy muy enferma y quiero, bueno, ya uno de mis hijos tiene su casa, tiene, ya no vive conmigo, sin embargo, mi otro hijo sí. Y yo quiero pues solucionar todo lo que va a pasar como una vez que yo me muera. Vengo yo y no sé si usted, ¿verdad?, ha escuchado esa frase en nuestro léxico nicaragüense que dice heredar en vida. ¿Lo ha Ah, escuchado? sí. Pues realmente Montones de eso veces. no existe, ¿verdad? Sin embargo, pues me dice mi vecina que no conoce de derecho. ¿Por qué no heredas en vida? Entonces se va donde Gustavo, a la oficina de Gustavo, y Gustavo lo hace la asesora, una asesora. Y entonces me dice de que le doy yo, Gustavo, yo quiero pasarle mi propiedad a mi hijo ahorita que yo estoy viva, pero tengo miedo que mi hijo una vez que ya sea el dueño, pues me corra, me saque de la casa. Entonces viene Gustavo, que estudió contrato, estudió bienes, estudió sucesiones y estudió derecho registrado en la Univalle y me asesora. Y me dice, mire, lo que usted tiene que hacer, si ya le va a darle el dominio a su hijo sobre esta propiedad, usted puede hacer una compraventa y reservarse el usufructo para usted de manera vitalicia, es decir, hasta que usted se muera. Entonces venimos y hacemos la escritura de compraventa. Pero dentro de la escritura hacemos una cláusula que se llama reserva de usufructo. Esta reserva de usufructo es ese derecho que, que la ley me va a conceder a mí como propietaria anterior, por así decirlo, de usar, de gozar y de disfrutar esa propiedad hasta que yo me muera. Si lo hago de manera vitalicia, porque el usufructo también se puede hacer de manera temporal, es decir, por unos 10 años, unos 20 años, unos 15 o un año si yo quiero, ¿verdad? Pero si lo hago con el Ok. carácter vitalicio, pues va a ser hasta que yo me muera. De esa manera yo hago el traspaso de dominio, de mi dominio ahora al dominio de mi hijo, pero a la misma vez me reservo el usufructo para que mi hijo que no me corra de la casa. Esa escritura pública
tiene que inscribirse en el registro. ¿Para qué? Para que pueda surtir los efectos necesarios. Si mi hijo se atreve a correrme, no va a poder. ¿Por qué? Porque yo tengo un usufructo, que es un derecho real sobre ese bien inmueble. Entonces, de eso se encarga el derecho inmobiliario registral, de los derechos reales y sobre los efectos que va a producir esos derechos reales sobre los bienes inmuebles. Pero además de eso, también se encarga de toda la parte orgánica y administrativa del registro público, es decir, de su organización, de su funcionamiento, cómo trabaja el registro. Todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Cuando vamos al registro público, las ventanillas, todo eso lleva una organización, por así decirlo. Es decir, de eso se encarga el derecho inmobiliario registral. Por eso es que dice que no solamente se ocupa del aspecto dinámico de los derechos reales, es decir, de la adquisición, de la modificación y de la extinción del registro, sino que también se encarga de todo lo que es la estructura, la parte organizacional, la parte orgánica de lo que es pues, el registro comunitario. No sé, está lloviendo allá en su casa. Perdón, ¿qué dijo? Está lloviendo en su casa, le pregunto. Porque aquí hay unos vientos No, terribles como que va a llover. sí, hay viento, hay vientazo, andan ya esas hormigas con alas molestando Sí, y se mira horrible. súper nublado, pero todavía no ha caído lluvia. Sí, ¿por dónde vive usted, no? En Belo Horizonte, ¿y usted? Carretera Norte. Estamos casi, por cierto. Pero aquí es ¿Qué que parte de carretera norte? por el aeropuerto. Ah, bueno, algo retirado. Sí. Sí. Ya, aquí yo creo que en unos minutos. Bueno, vamos a seguir. Ojalá Ahí, la señal no nos interrumpa. Bien, vamos a ver ahora. Dígame, ¿me va a hacer algo? no, no, bueno, dos cosas, que uno, que viaje tan largo le toca hacer hasta la universidad, por cierto. Sí. Sí, y, y segundo, pues cualquier cosa, pues no sé, me avisa y no hay problema por mí, pues solo espero que pues la señal se mantenga bien. Lo Ok, único que si hace llover muy fuerte, no, ya no se podría escuchar mucho. sí, ese es el detalle. Por eso, Sí, vamos a seguir, vamos a aprovechar este. Bueno, ahora vale. vamos a ver el ámbito del derecho inmobiliario registral. Para hablar de ámbito, tenemos que hablar primero de lo que es la publicidad registral, que era una de las funciones que yo le estaba mencionando acerca del registro público, ¿verdad? La publicidad registral se extiende a las relaciones patrimoniales de las personas y acompaña al individuo en los momentos más importantes de su existencia. Entonces, cuando hablamos de publicidad registral, lo hacemos de una manera generalizada, es decir, tanto de lo que son las relaciones patrimoniales como lo que son las relaciones personales. Cuando nosotros nacemos, ¿qué es lo que hacen nuestros padres inmediatamente después de nacer? Inmediatamente nos escriben y nos dan el acta de nacimiento, nos inscriben Exactamente, sí, ¿verdad? para que legalmente seamos hijos de... Exactamente, para que legalmente seamos personas, ¿verdad? Exacto. Entonces, se está quedando sin tiempo, se nos quedan menos de 10 minutos, santo Dios. Bueno, pero es que después nos vamos a volver a conectar, va a entrar al mismo enlace y nos volvemos a conectar, ¿ok? Ah, ok, me parece. Sí. Entonces, sí, son dos videos que se llaman en la tutoría. Sí, yo como no sabía, pero por mí pues no hay problema, está bien. Sí, son dos videos. Entonces, Gustavo, cuando nosotros nacemos, lo primero que nuestros padres hacen es irnos a inscribir. ¿Para qué? Para darle fe pública, o sea, que toda la sociedad sepa de que ya somos una persona, que tenemos un nombre, tenemos un apellido. Cuando nosotros nos casamos, de la misma manera, ese contrato que nosotros hacemos, lo tenemos que llevar al registro, en este caso al registro del Estado Civil. ¿Para qué? Para que todas las personas, la sociedad sepa de que su estado civil ahora es casado. Cuando una persona muere, de la misma manera, hay que llevarlo al registro civil de las personas para que la sociedad sepa, ¿verdad? El estado como tal de esa persona ya no existe. ¿Por qué?
porque falleció. Entonces, de esos acontecimientos importantes se ocupa el registro del estado civil. Y también, cuando hablamos de personas jurídicas, aquí nos estamos refiriendo al registro mercantil. Cuando nace una asociación, ¿a dónde tenemos que ir? Al registro mercantil, ¿verdad? Cuando una sociedad, por ejemplo, hace una junta y tiene que inscribir esa acta, ¿a dónde tiene que ir? Al registro mercantil. Entonces, ¿para qué se hace esto? Todo esto se hace para la publicidad registral. De la misma manera, cuando nosotros compramos una propiedad y te hacemos todo el trámite para inscribir esa propiedad, es para darle publicidad registral. Entonces, no podemos hablar del ámbito del registro público sin hablar de lo que es la publicidad registral, que es la función principal de esto. Vamos a ver ahorita lo que son las características del derecho registral o del derecho inmobiliario registral. El primero es un derecho autónomo, que constituye una rama especial del derecho civil, que era lo que yo estaba hablando, ¿verdad? Del derecho civil se desprenden pues, todas estas diferentes ramas del derecho. Es un derecho público, porque si bien pues, al registrar acceden a la inscripción de derechos privados, la inscripción persigue el bien común referido a los terceros, que pueden contratar con los titulares registrales bajo la fe del registro. Bueno, hasta hace poco, pues el derecho registral pues, realmente era bastante público, en el sentido de que, por ejemplo, si yo le decía a usted, Gustavo, vaya a hacerme un trámite, vaya a solicitar un certificado relacionado de la propiedad X, usted se iba al registro, lo solicitaba y se lo daba. Hoy en día, pues un poco más, un poquito más complicado porque hay que llevar un poder para hacer cualquier tipo de trámites en el registro de la propiedad, entonces eso lo hace como no tan público, por así decirlo. Es como un poco más reservado, entonces. Exacto, como más reservado. Es un derecho limitativo, por cuanto el derecho a registrar es de número cerrado, o sea que solo admite el registro los actos y contratos que la ley señala. Ejemplo, ¿cuáles son los actos o contratos que se pueden inscribir en el derecho registral? La compraventa, la donación, la cesión, en este caso las declaratorias de herederos, los testamentos, etcétera, ¿verdad? Y también señala cuáles son aquellos actos que no se pueden registrar. Por ejemplo, si yo hago una sesión de derechos posesorios con usted, el registro no lo va a registrar. ¿Por qué? Porque en el registro solo se inscriben lo que tenga que ver con derechos reales y transmisión de dominio en particular. Ok. Es un derecho formalista, el procedimiento registral está sujeto a etapas preclusivas y requisitos de cumplimiento obligatorio para la inscripción o la denegatoria de inscripción. Si usted va a inscribir una compraventa, por ejemplo, y no lleva lo que es la solvencia municipal, no lleva lo que es el pago de impuestos de la DGI, del INE, la avalúo, o no lleva el certificado catastral, pues el registro no se lo va a inscribir, se lo va a denegar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con los requisitos de obligatorio cumplimiento que la ley y el registro exigen. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que es un derecho formalista, porque la misma ley contempla el procedimiento que se lleva a cabo para los diferentes tipos de inscripciones que se hacen en el registro público. ¿Cuáles son los fines? Bien, hablando siempre de lo que es la publicidad inmobiliaria registral, el fin que persigue esta es darle seguridad jurídica al tráfico jurídico inmobiliario. Y aquí entramos a este mundo de este tema, ¿verdad? De la seguridad jurídica. ¿Qué pasa cuando yo quiero comprar una propiedad, pero no estoy segura si a quien le estoy comprando es el verdadero dueño? ¿Qué pasa? Entonces, ¿Qué es lo que hay que pedir? Los asientos registrales. Exactamente. No. Un certificado literal de la propiedad. Un certificado relacionado a la propiedad. O tal vez, ¿verdad? Estoy comprando una propiedad y yo no sé si está hipotecada.
Entonces, en este caso, tengo que solicitar una libertad de gravamen. Entonces, estos certificados que extiende el registro público es precisamente la publicidad inmobiliaria. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para darle seguridad a la persona que va a comprar sobre el tráfico jurídico inmobiliario. Es decir, que yo tenga la certeza, que yo tenga la tranquilidad de que esa propiedad esté muerta y que así puedo comprarla y que no hay vicios ocultos, por así decirlo, en ella. Esto obviamente va a favorecer el aumento del crédito, la circulación de la riqueza territorial, la moderación del interés del dinero, la ocultación de gravámenes por medio de la libertad de gravamen y lo más importante, la doble venta. Que aquí han existido, ¿verdad?, grandes pleitos jurídicos por esto, precisamente. ¿Por qué? Porque la gente se va de boca, como dicen popularmente. Compran sin tener, en este caso, pues la seguridad jurídica de que esa propiedad pues le pertenece a la persona que le está comprando. Que no tenemos como esa cultura, por así decirlo, de investigar bien lo que vamos a hacer. Y más cuando se trata suele suceder muchísimo. Sí, ¿no? En todos lados, sobre todo en los pueblos. Y sí. también a veces, pues también con los vehículos, más que todo, he visto bastante eso. Que a veces se compran los carros y ni siquiera a veces se hacen las escrituras, nada. Y después es los problemas. Sí. Fíjese que pareciera mentira, pero este tema pasa mucho. He visto que en las partes rurales la gente hace las escrituras, no las inscriben, se mueren y después son los hijos los que andan luchando para inscribir o no encuentran a la persona a la dueña anterior, a lo mejor cuando ya la ubican la persona ya murió. Entonces es un dolor de cabeza realmente. ¿Por qué? Porque no tenemos esta cultura. O nos conformamos solamente con hacer la escritura de compraventa, pero no la inscribimos. O sea, el registro para eso sirve, para darle una seguridad jurídica a ese tráfico jurídico inmobiliario que se está realizando. Y sin embargo no lo hacemos. Solamente, bueno, muchas veces ¿sí? Sí, a veces es por librarse de pagar los impuestos a veces y no lo hacen por eso. Y al final, pues sale peor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la DGI siempre le va a cobrar el tipo de cambio de aquel entonces que hizo la escritura con la actual. Entonces no se va a salvar, de los impuestos nadie se salva, como sí. Entonces es un error pensar eso realmente. Uno cuando compra le tiene que empezar por lo menos a ahorrar unos 5 meses, porque yo sé que claro que es caro, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Precisamente por la seguridad del tráfico jurídico. Bien, Gustavo, nos quedan menos de 1 minuto. Si se cierra el video, déjalo, volvemos a entrar al mismo enlace y nos volvemos a conectar. Ok, vamos a ver las diversas denominaciones que se le ha dado al derecho registral. Se le han conocido de diferentes maneras. Por ejemplo, derecho hipotecario, derecho inmobiliario, registro de la propiedad, registro jurídico real, derecho registral, o sea, ha tenido numerosas denominaciones. Entonces vamos a